Vamos a leer la palabra y más que también la palabra, la presencia del Señor. ¿Usted cree que ya está aquí en medio de nosotros? ¿Verdad que sí? Amén. Amén. Entonces, antes que cualquiera de nosotros mereciera respeto, reverencia y cosa parecida, lo primero es la presencia de nuestro Dios. Lo primero es eso. Entonces vamos a leer su palabra del versículo del 1 al 4, Salmo 84, y dice en el nombre de Jesús: Cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabo. Les decía yo que, mire, hermano, hermana, uno no puede abstenerse de las cosas que están día a día en nuestras vidas. Somos observadores de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y hemos notado, y si no usted, su servidor, que en ocasiones, esta es la casa del Señor, esta es la casa de Dios, una casa de oración donde tenemos que venir, y venimos por la necesidad que usted y yo debemos tener y reconocer delante de Dios, para venir a buscar su presencia, su consejo, su guía, y alabarle y bendecirle. Sin embargo, muchos que no pensamos ni meditamos que es eso lo que venimos aquí a hacer, el lugar que debe ser sagrado, el lugar que debe ser en un momento dado respetado. ¿Por qué? Porque venimos a la casa del Señor. Y tristemente, déjeme decirle como un antecedente para lo que le quiero compartir en esta mañana, es que si usted ha observado o no lo ha visto, pero yo se lo comento, a veces hacemos de este lugar un lugar común y corriente, y más allá de eso, a veces se convierte en todo menos en la casa de oración de nuestro Dios. Los niños acostados, los niños brincando de banca en banca, los adultos con cada pensamiento muy lejos de lo que es este lugar, pensando una serie de cosas. Yo me imagino, como bien dice el dicho, cada cabeza es un mundo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo pendiente? Sin pensar, sin meditar. ¿A qué vengo? Vengo a la casa del Señor, vengo a hablar con Él, vengo a rendirme ante sus pies para decirle: Señor, yo lo necesito. Señor, usted sabe qué problema no he podido resolver. Ayúdeme. Venimos a todo menos a eso. A veces el niño está ahí y me he dado cuenta, yo le exhorto en el amor de Cristo y en el amor propio de su servidor, a que vayamos arreglando esos detallitos, y a los niños o niñas, los menores que estén ahí, les empecemos a enseñar que deben de respetar el lugar de la casa de Dios. Siéntate, procura sentarte, y vamos a enseñarles a alabar al Señor. A veces están entretenidos tanto con los celulares o con cualquier cosa. ¿Y qué decimos como adultos? Ten el celular, entretente un poquito. Y usted y yo estamos ahí alabando al Señor con nuestras palmas. Pero el niño está acostado, está jugando. Aquí, entretente con esto y hasta que nos vayamos. No, mis hermanos, no, mis hermanas. Este debe ser un lugar de respeto. Siéntate y vamos a ponerles el ejemplo de alabar al Señor sin vergüenza, sin pena. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo tenemos necesidad, a usted no le importa en dónde se encuentre. Usted se tiene que postrar de rodillas, y usted recuerde que lo ha hecho, reconociendo: Señor, yo te necesito. Y cuando estamos aquí no, pues si no hay aflicción fuerte, venimos un rato a convivir. Yo no digo que no es aceptable el que usted llegue a ese lugar y nos podamos saludar y podamos a veces compartir un comentario cotidiano. Pero lo que nos debe de animar para venir a este lugar es
la presencia de Dios. Preguntarnos entre nosotros mismos, hermano, ¿qué está leyendo? ¿Qué cree? Acabo de leer el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, y hay cosas que no le entiendo, hermano. Oiga, ¿qué cree? Yo también estoy igual. Pero comentarios en ese sentido que nos edifiquen, pero no. ¿Por qué? Porque le vuelvo a repetir, creo que pareciera ser que venimos a un lugar común y corriente. Común y corriente. A veces debemos considerar que venimos al encuentro del Cristo resucitado. Venimos al encuentro de su palabra. Venimos al encuentro de que tenemos que prestar atención, no por el que está aquí hablando, sino por el que inspiró la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar al pendiente. Y por eso le dije hace un momento, piensa y medita. Bueno, es cierto. El Señor es un Dios de oportunidades y hoy nos da la oportunidad de reconocer, ok, si estamos viniendo con una actitud, con acciones incorrectas, es el momento de reconocer, Señor, vengo aquí con la mayor devoción, con la mayor convicción de que vengo a escuchar tu palabra, vengo a alabarte, vengo a glorificar tu nombre. ¿Sabe por qué? Porque este tiempo no crea que es eterno. No es eterno, nada hay eterno más que la palabra de Dios, dice la Biblia. Usted un día ya no viene, usted un día ya no va a venir. ¿Por qué? ¿Por qué razones? ¿Por qué? Porque hay cosas que no me gustan, hay cosas de salud, hay cosas simple y sencillamente que usted ya no esté en este mundo. ¿A poco meditamos en eso? No, y no meditamos en muchas cosas, hermanos, hermanas. Pero al menos en esta mañana yo quiero que meditemos. Piensa y medita. Estoy en la casa de Dios y vengo a escuchar palabra de Dios. Vengo a que Él me despierte y me tenga atenta a su palabra. Dice aquí, cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Está el salmista reconociendo que es un lugar hermoso donde venimos al encuentro de Dios. Pero repito, con lo que le he mencionado, muchos venimos con actitudes y con acciones incorrectas. Yo te invito a que esta mañana en verdad tú y yo sepamos bajo qué necesidad venimos a este lugar. Dice en el versículo 2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. ¿Cuántos de ustedes, incluyéndome yo, hermanos, hermanas, anhelamos que llegue el tiempo y el momento de reunirnos? ¿Cuántos estamos esperando con ansia el domingo en donde me voy a poner mis mejores ropas, donde tengo que ir y Señor, voy a poner delante de ti mis necesidades, mi alegría, mi gozo? ¿A cuántos de nosotros anhelamos en verdad dentro de nuestra alma el que llegue el momento? Vámonos, ya listámonos. Si me arreglé, no me arreglé, vámonos, no importa, pero hay que llegar temprano. Muchos llegamos tarde, muchos llegamos tarde. De todas maneras. Ahora no por lo que le estoy diciendo, hermano, hermana. Entonces si yo llego tarde, mejor no llego, me va a dar pena. El Señor sabe por qué motivos a veces no venimos. Pero yo lo que estoy diciendo es cuando estemos aquí, que días antes se alegre nuestro corazón, que estemos con esa necesidad, como cuando dice que tenemos sed y que queremos beber un vaso de agua y anhelamos, por favor regálame un vaso de agua. Aquí venimos a recibir las aguas que saltan para vida eterna. ¿De veras anhelamos venir? ¿O venimos pues por cumplir? Solamente tú sabes, tú y el Señor saben bajo qué convicción vienes a este lugar. Voy para que no me digan, ¿por qué faltó? No lo sé. Pero yo te invito en esta mañana a que medites. Ahora, vamos a ver cómo dice en el versículo 3. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos, ríos, Rey mío y Dios mío. Aquí, cuando lo leía, me llevaba a la comparación. ¿Cómo es posible que el gorrión y la golondrina
buscan su nido, su casa cerca de la presencia de Dios. Y nosotros como hijos de Dios, ponemos cada pretexto para ir. Y mira que en estos tiempos, semanas atrás, se ha puesto difícil llegar aquí al lugar. Tú mejor que yo lo sabes, porque tú tienes que tomar un transporte entre medio de la lluvia, tal vez el lodo, las incomodidades, afectándote tu salud, pero tú llegas aquí. Pero muchos decimos, va a llover, mejor ya no voy. Te decía hace un momento, solamente una necesidad fuerte, pero así tremenda, extrema, te haría brincar esos obstáculos. No, es que sí necesito esto, no hay otro, tengo que ir a pedir que Dios me ayude por este problema tan fuerte. Entonces sí, dejamos a un lado todos los inconvenientes y venimos a la casa del Señor. ¿Tú crees que se agrada el Señor que nada más que esté uno presente cada vez que lo necesitamos? No. El Señor se agrada de cada corazón que viene, como dice su palabra, constrito y humillado, necesitado, sufrido. Pero como a veces tenemos tiempos ligeros, hoy no voy. Pero pues ahí lo dejamos, ¿no? Y mira lo que dice el versículo 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Tú eres una persona dichosa, me podrás decir amén, pero aquí dice dichosos los que habitan en tu casa. Tú vienes, como te acabo de decir, con esa idea de alabar al Señor con alegría, con gozo. Rompe esa pena, esa vergüenza que pase a alguien, como en días pasados alguien se percató desde algún vehículo, me parece, nos gritaron 2 que 3 palabras groseras, ofensivas. Es gente que no conoce al Señor. No vamos a entrar en contienda, pero con que tú y yo nos gocemos estando aquí. Y nos criticarán, sí nos van a criticar, nos van a agredir, sí nos van a agredir. Pero si tú estás convencido o convencida de que Dios está en tu vida y que Dios te escucha cada vez que te postras de rodillas delante de Él, mire, no te importe las ofensas que vengan para ti. No te importe las palabras altaneras, groseras que podamos desatar. No, tú vienes a adorar a ese Dios que está contigo y que escucha tu clamor y que te va a bendecir el resto de tu vida. Siéntete bienaventurado porque hoy estás aquí, pero que el Señor sepa que no vienes simplemente por apariencias. Mira, vamos a ver qué dice Hebreos 10:25. Una cita muy conocida por muchos de ustedes y que dice de la siguiente manera. Ya la tenemos y si no ahí va a aparecer. Hebreos 10:25. Dice en el nombre de Jesús, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejando de ¿qué? De congregarnos. ¿Qué es venir a congregarnos? Déjame decirte, iglesia que estás aquí, el Señor tiene ahí un mandato para ti y para mí. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a obedecer? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Sí, iglesia? ¿Sí estamos prestando atención? ¿Cuántos de los que hoy estamos aquí estamos dispuestos a obedecer la palabra del Señor? Amén. Aquí dice claramente que no dejando de congregarnos como muchos tenemos por costumbre. Y a eso quiero referirme en esta mañana. No dejes de congregarte. Trata de asistir. Hace un momento te decía, en muchos lugares a veces la iglesia desiste de asistir por muchas circunstancias. Pero una que es alarmante, creo yo, es que hay cosas que no me gustan. Hay cosas que no comparto. Y mejor me voy. Nadie está obligado a estar en un lugar cuando encuentra ese tipo de situaciones. Lo malo es que te salgas de un lugar, una congregación, y antes no pongas en manos de Dios el que te tengas que ir o te tengas que quedar. Si el Señor te habla y te dice, ahí no es un lugar en el cual yo te quiero, el Señor te va a mover. El Señor te va a mover. Pero no dejes de congregarte.
Es importante congregarse, es importante asistir a un lugar en donde se hable y se comparta la palabra de Dios. ¿Por qué? Lo vimos hace un momento. Porque para empezar es un lugar de alabanza, es un lugar de glorificar el nombre de nuestro Dios. Hermano, pero yo lo puedo hacer en mi casa. Sí, amén. Tú puedes buscar al Señor ahí en tu aposento santo, en tu recámara, en el lugar que tienes destinado para hablar con Él. Todos tenemos en casa un lugar especial tal vez. Tú lo debes tener. No, hermano, yo no lo tengo. Bueno, pues búscalo, hazlo y ahí póstrate delante del Señor y habla con Él. Pero ¿por qué dirá la Biblia? ¿Por qué dice la Biblia con una claridad que dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre? ¿Por qué? Déjame compartirte esto. Por varias razones. Por varias razones. Primero, quiero que escuches esto. El congregarse es un mandamiento. ¿Es un qué? Mandamiento. Quiere decir que el Señor lo manda. ¿Sí? No lo puso ningún pastor. Lo puso el pastor de pastores. Nuestro Señor. No dejando de congregarte. ¿Y tú crees que sea un capricho de Dios únicamente el haberlo puesto ahí a través del autor del libro de Hebreos? No. Es algo que el Señor anhela. Anhela que aquel que un día imploró su presencia, aquel que un día andábamos perdidos en nuestros pecados y nuestros delitos, y Él nos llamó, un llamado divino. Cuando tú y yo andábamos perdidos en el mundo de tinieblas, donde hemos aprendido que ni tu propia familia, escúchame bien, ni tu propia familia te tendió el brazo, la mano para decirte, ven, levántate, tú puedes. El Señor tuvo misericordia. Y por eso hoy Él dice, ven. Y a veces nos recuerda los momentos difíciles que hemos pasado en la vida, porque así somos los seres humanos. Cuando pasa el momento difícil, nos aligeramos, ya pasó. Y de Dios no nos volvemos a acordar, hermano, hermana. El Señor te quiere en un lugar como estos, como hay muchos. No somos los únicos. Hay muchos lugares. ¿Y sabes por qué? Porque el Evangelio se está predicando, porque es una de las señales de los últimos tiempos, para que nadie diga, a mí nadie me invitó a leer la Biblia. A mí nadie me habló de compartir la palabra. Llegará un momento, escúchame bien, que el Señor te va a decir, mira, ¿cuántas veces te invitaron a un lugar como estos? Mira cuántas veces quise cuidarte como la gallina cuida a sus polluelos y no te dejaste. Siempre pusiste como pretexto muchas cosas. Señor, pero es que ahí donde yo iba eran de esta manera y no me gustaba. Estaba yo hablando a tu vida para que estuvieras en otro lugar. Pues sí, pero estaba más lejos. Pero ¿qué tal cuando tienes necesidad y aflicción? No te importa ir a buscar un médico para atenderte. No importa si es de madrugada y no te pones a pensar, lo voy a ir a despertar. Tu necesidad es tan grande que dices, doctor, discúlpame, pero ya son las 3 de la mañana, pero me duele mucho esto, o mi familiar se siente así, y no te importa. No te importa que vayas en las condiciones que vayas. Pero para venir a la iglesia sí ponemos una serie de situaciones muy variadas y tú lo sabes. No dejes de congregarte. Piensa, analiza la situación. Es un mandato del Señor. Aquí, hermanos, cuando tú llegas a la congregación, el Señor quiere que experimentes la presencia de Él. El Señor está en todas partes, amén. Pero con mayor razón en un lugar donde se predica su palabra. Un lugar en donde dice, allí en el Salmo 22, nomás te lo menciono, que su presencia de Él, que es Espíritu, se mueve en medio de sus alabanzas. Cuando tú le estás cantando con ese amor, con esa adoración, cuando le dices, Padre, eres el único, eres mi Padre precioso, hermoso, Señor, y aquí estoy delante de ti. Imagínate por un instante el rostro de tu Padre y de mi Padre, alegre, gozoso, y Él conoce tu corazón y dice, mi hija, mi hijo, yo sé que vienes agradecido,
Gózate conmigo. A veces venimos llenos de problemas. Y te vas y el problema no se termina, ahí está. Pero te vas con una fe en donde dices, no importa, pero yo confío en que esto se va a arreglar. Eso se llama fe. Y la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Y dónde se habla la palabra de Dios? En una congregación. En una congregación. Entonces venimos y debemos congregarnos siempre porque es un mandato. Porque ahí experimentamos la presencia de nuestro Dios. Amén. Amén. Ahora vamos a ver. ¿Por qué tenemos que congregarnos? Vamos a ver qué dice el Salmo 133, por favor. Salmo 133. La Biblia, que es la palabra de Dios, debe de estar hablando constantemente a nuestras vidas, hermanos, hermanas. Porque si no es la palabra de Dios, que como dice la misma Escritura, es como esa espada de dos filos que penetra hasta partir, ¿qué? El alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas. Dice, ¿quién ya tiene el Salmo 133? Mira lo que dice en el versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿qué? Juntos en armonía. Bonita palabra, hermano. Pero a veces se hace difícil. Te vuelvo a repetir como te mencioné hace un instante. ¿Por qué? Porque un lugar también como estos, donde está la presencia de Dios, pero también está a veces dirigida por hombres y mujeres, por hermanos, hermanas, y a veces como seres humanos no estamos exentos de hablar cosas incorrectas, indebidas. Y entonces es cuando en un momento dado alguien de la iglesia detecta alguna situación que no le gusta y entonces dice, ¿pero por qué dice eso? Somos humanos, hermano. Y si bien buscamos hablar conforme a la palabra de Dios, también dentro de esa independencia que a veces creo que tenemos, o en ese libre albedrío, ¿cuántos de los que nos hemos parado aquí o se levantan en otros lugares como esas congregaciones, a veces decimos cosas indebidas? Y te digo una cosa, creo que la mayoría no lo hacemos con ese afán de molestar, de lastimar, de ofender. Simplemente tómalo en cuenta, porque somos humanos. Tratamos de apegarnos al texto bíblico y de transmitir el propósito de la palabra de Dios, pero somos humanos. Yo cometo los mismos errores que tú a veces. Trato de subsanarlos, de no hacerlo, pero queriendo hacer lo malo, a veces termino haciendo, queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Entonces, aquí, en este versículo, nos está hablando también, no de cantidad, de calidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mira, aprecia, dice el salmista, apreciemos, hermanos, hermanas, qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Que Dios nos dé sabiduría y dé sabiduría en todo lugar del mundo en donde hay una congregación, hay una reunión de personas en donde se habla la palabra, porque contrario a lo que a veces nosotros como humanos queremos hacer, está la supremacía, está el amor de Dios, está su bondad, está su misericordia. Y tú no vienes para que el ministro que está aquí al frente te ayude y te bendiga y te dé esto y te dé lo otro. El que da todo, es el que vive en los cielos. A Él hay que clamar. Si bien nosotros tenemos un trabajo, una función que hacer, sí, pero está limitada. El que lo da todo es Él. Por el que tú vienes es Él. No vienes ni por mí ni por ninguno de los que aquí sirven en este lugar, hermano. Y como dice, a veces aquí es una congregación, somos pequeños en número, pero aquí el Señor no habla de números. ¿Cuán? No de cantidad, sino de calidad. Tú que estás aquí en esta hora, aquellas personas que nos verán en las redes sociales, Dios bendiga la vida de cada uno de ellos. El que tú estés aquí no es casualidad.
El que una persona vea este video más adelante no es casualidad. El Señor, en su soberanía, en su poder, utiliza todo lo que Él quiere para que una palabra llegue a la vida de una persona que necesita ser despertada, necesita ser animada, necesita pensar y meditar. Si es cierto, Señor, tu palabra dice, no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Oh, qué bonito es llegar y habitar con los hermanos en la casa de Dios con armonía y juntos. ¿Habrán problemas? Sí los hay, pero Dios nos ayude a resolverlos. Dios nos dé la sabiduría, como dice Santiago. El que esté falto de sabiduría, que la pida a Dios, porque Él la da sin ningún reproche. No es como nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar eso. Dele una ofrenda de palmas al Señor, porque Él se merece eso y más. Él se merece eso y más. ¿Es bueno estar juntos? Ya vimos que sí. ¿Es momento de adorar al Señor de manera conjunta? Claro que sí. Hermano, cuando llegas a un lugar, y como te dije hace un momento, tenemos oportunidad de compartir nuestras aflicciones, nuestras necesidades. El Señor nos invita a compartirlo con el prójimo. Y ese es el propósito de llegar a un lugar. Porque como te dije hace un momento, tú puedes estar con el Señor ahí en tu casa. Claro que sí. Yo no te estoy diciendo que no. Ahí está el Señor. Pero cuando llegas a la congregación, busquemos el compartir, y como se ha hecho, hermano, ore por mí. Nosotros tenemos el día, haciendo énfasis en la oración, el día lunes. Y te has dado cuenta que en un principio, cuando empezamos a hacerlo en este lugar así, tenemos una libreta donde aquí está la libreta, me hacen ver, aquí está la libreta, para poner tus peticiones, tus necesidades, mis necesidades, aquí. Y en un principio se leía y se oraba por ellos. Han pasado semanas, si no es que meses. Hoy la libreta está vacía, sin petición alguna, cuando debería de estar ahí. ¿Y sabes por qué? Porque es un contacto, es una comunicación que como familia compartimos. Porque ese es el propósito también de que te congregues, de que de manera conjunta oremos los unos por los otros. Qué bonito es cuando aquí se ha hecho eso y decimos, la presencia del Señor se sentía. Es orar unos por otros. Como familia tenemos que vernos. Como familia tenemos que apoyarnos, orar los unos por los otros. ¿Por qué? Porque el Señor se agrada de ello. Amén. Amén. Vamos, ¿por qué tenemos que congregarnos? ¿Por qué lo estamos tratando de aprender y que el Señor nos recuerda en esta hora? Vamos a ver qué dice Eclesiastés 4. Ah, caray. A ver, déjame ver si fue correcta mi. Vamos a buscar. A ver. Eclesiastés 4. ¿Ya lo tenemos? Gloria a Jesús. Ok, gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Te dije versículos? No, ¿verdad? Eclesiastés 4, versículos 9. Ahí. Dice nada más, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Hermano, aquí, te acabo de decir hace un momento, tú puedes buscar la presencia de Dios en tu casa, sí. Pero atendiendo a la palabra de Dios dice que mejor son dos que uno. Podemos decir amén. Pero tú crees que será mejor todavía cuando habemos veintitantas personas en un lugar como este buscando la presencia de Dios. Con mayor razón, con mayor razón. ¿Por qué tenemos que llegar a un lugar, a una congregación? Porque el Señor
aquí está su presencia. Porque unido su pueblo, el Señor se manifiesta su gloria para ti, para tu vida y para la vida de todos los demás. Dice allí en Mateo 18:20, algo que también nos recuerda. Mateo 18:20, por favor. Ya lo tenemos. Dice el Señor, una cita que tú y yo recordamos con cierta frecuencia. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Repito, donde están 2 o 3, ahí está la presencia del Señor. Y donde están 20 y tantas personas, ahí estará la presencia del Señor. Claro que sí, así es, porque el Señor es bueno. Amén. Ahora bien, una razón creo que muy importante para que podamos ir pensando y meditando por qué tenemos que ir a la congregación. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y dice de la siguiente manera. 4:11. Vamos a leer 11, 12 y 13. Mira lo que dice la palabra del Señor en este mediodía. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Detente ahí un momentito. Préstame tu atención. Ya sabemos, porque se ha hablado, de esos ministerios en los cuales el Señor estableció en su palabra. 5. ¿Y por qué están ahí establecidos? Porque el Señor sabe que en un momento de la historia de la humanidad, Él, préstame tu atención, ha puesto dones en mucha gente para que esas mismas personas le hablen al pueblo de Dios. Explíquese, hermano, un poco más porque no le entiendo. En un lugar de una congregación, el Señor pone a las personas cuyos dones el Señor ha puesto, para que esas personas, dentro de esos dones que les ha dado a ciertas personas, a través de esas personas el Señor hable a su iglesia. Por eso es que, como se ha dicho, no todos nacimos y estamos en este mundo para predicar. No todos tenemos las aptitudes y el conocimiento para ser maestros de la palabra. No todos somos con esas capacidades de ser evangelistas allá afuera. No todos tenemos las capacidades para ser pastores. Pero el Señor, sabiendo las necesidades de la gente, el Señor ha capacitado a ciertas personas para que la persona que te habla de la palabra sea una persona donde tú dices, sí le entendí al hermano, hoy aprendí esto. El llegar a una congregación es recibir a través de esas personas que están ahí bendición en el conocimiento. ¿Cuántas gentes, ¿sí?, sin tener muchos estudios académicos, sin necesidad de que lleguen a una universidad, apenas saben leer y escribir, pero tú los has escuchado cómo predican, que tú te asombras y dices, Señor, ¿de dónde aprendió todo esto esta persona? Es la gracia y misericordia de Dios. Y el Señor coloca a esas personas en las congregaciones para explotar los dones que le ha dado a cada persona. Aquí mismo, en este lugar, si tú piensas y meditas un tantito y recapacitas, aquí hay gente que el Señor le ha dado dones en la música, en la palabra, en la dirección. Todos tenemos un don. Tú que hoy estás sentado, sentada aquí, no pienses, Señor, ¿y yo en qué te puedo servir? ¿Yo en qué te puedo ayudarle a mi prójimo? Si tú lo meditas, tú tienes un don. Tú tienes algo que te ha dado el Señor y que no debes quedarte con ello mismo nomás, así para guardártelo a ti mismo.
es para que les ayudes a los demás. ¿Qué sería de muchos lugares en donde la gente pudiera decir, me sé toda la Biblia al derecho y al revés, ya la leí cuantas y tantas veces, pero si no compartes ese conocimiento con la gente que alguna vez llegó en nuestras vidas, que nunca habíamos leído la Biblia, nunca? Tu servidor a los 48 años, escúchame bien, 48 años, nunca había tenido un texto en mi mano, y si lo había tenido, nunca lo había leído. 48 años. Ay, Señor, hoy yo te invito, el Señor quiere que te congregues en un lugar donde vas a recibir ayuda de las personas que el Señor está utilizando en esos ministerios, para que tú y yo aprendamos de quien ya conoce más de la palabra de Dios, y no digas un día, yo con lo que sé ya me basto y me sobro. No, dice la palabra del Señor, el que crea saber algo, hágase ignorante. Sí, así es como debemos comportarnos. Yo escucho, eso ya me lo sé, hermano. Sí, pero si yo guardo silencio, le doy una muestra al Señor que toma una actitud más humilde como Él. Sean como yo, dijo el Señor, mansos y humildes de corazón. ¿Por qué tenemos que estar en un lugar, en una congregación? Porque va a llegar ahí la gente que el Señor está utilizando para que tú que estás sentadita o sentado, vayas aprendiendo. Y un día te levantes y dejes ese lugar para otro que llegue en condiciones que a veces no conoce la palabra de Dios, y tú tengas que pasar a otra fase, a otro escalón de conocimiento, y digas un día, quiero que el Señor me utilice, quiero que el Señor utilice mi vida, quiero hablarle a esa persona que hoy está como yo estuve un tiempo. No puedes quedarte ahí, no debes quedarte ahí. Si el Señor te llamó, es para que tú aprendas su palabra y después le sirvas al Señor. Tú recordarás cuando el pueblo hebreo iba a salir de Egipto. Dios se lo dijo con claridad: te voy a sacar con mano fuerte, con brazo poderoso, para que te vayas de vacaciones y disfrutes lo que no has disfrutado en tu esclavitud. No, el Señor le dijo al pueblo de Dios: te voy a sacar. Mismo Faraón con rapidez te va a querer que abandones su tierra para que me sirvas. Iglesia, usted que está hoy sentado aquí prestándome su atención, el Señor quiere que pienses. No estás en esta vida simplemente por azares del destino, no. Él quiere que donde tú estés des testimonio de lo que es una hija e hijo de Dios. Él quiere que no pierdas de vista, me tengo que congregar, porque ahí voy a buscar la presencia de Dios, ahí le voy a alabar, ahí va a haber gente que a través de ellos el Señor quiere que yo aprenda. Si tú no te das cuenta de ello, dime una cosa: ¿a qué venimos? ¿A qué estamos? Esos dones que Dios le da al ser humano es con ese propósito. Y dice el versículo 12 de Efesios 4, que constituyó esos ministerios a fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuántos hay aquí que reconocen que hoy son santos? ¿Sí? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros como iglesia somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, y el Señor así quiere. Imagínate que tenga un buen oído, una buena boca, una buena nariz, unos buenos brazos. Todos, tu vida y mi vida, son útiles en las manos de Dios. Por eso tenemos que congregarnos, por eso tenemos que recibir enseñanza, a fin de que día a día en nuestra vida seamos cada vez más capaces, más maduros los unos con los otros. Y dice 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
¿A qué venimos a la congregación? A pachanguear, a echar relajo, a dormirnos, a dormirnos. ¿Te has dado cuenta que en ocasiones te das cuenta? Aquí enfrente atrás ya se durmió la hermana, el hermano, ya se durmió. ¿Es difícil a veces mantenerse despierto? Sí, yo te lo digo porque yo soy sentado ahí a veces. Si te desvelas, híjole, ahí pagamos las consecuencias. Te estás durmiendo, me estoy durmiendo. Pero que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Si usted en un momento dado le está dando sueño, pida de favor que le permitan salir o levántese, haga algo que lo despierte, pero procure no dormirse, no dormirse. Palabra clara como esta que le estoy leyendo. ¿Para qué venimos a la congregación? No dejando de congregarnos, no dejes de congregarte para que el Señor te siga haciendo más perfecto, más maduro, para que edifique bien la iglesia de Cristo, para que llegues a la unidad de la fe. Sin fe, dice la palabra, es imposible agradarle a Dios. Tenemos que venir y congregarnos para tener conocimiento de quién es el Hijo de Dios. ¿A ti te interesa saber quién es Cristo Jesús? ¿Y por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no lees la Biblia? ¿Por qué faltas a los servicios? Hermanos, que usted pues a lo mejor no tiene nada que hacer y usted está aquí casi siempre, pero yo, a veces cuando dejamos a Cristo, cuarto, quinto lugar, mire, tarde que temprano, el Señor nos va a mostrar nuestros errores, nuestras equivocaciones. Tarde que temprano el Señor va a demostrarnos así, fehacientemente, cuántas veces nos equivocamos y pusimos primero a papá, a mamá, a los hijos, los hermanos, el placer, el descanso, el trabajo y tantas cosas que usted y yo sabemos que ponemos antes que al Señor. Si tú pones al Señor en primer lugar, verás la gloria de Dios. ¿Tú crees que hombres como Daniel, que a punto de morir, miró los cielos abiertos, miró a Jesús? ¿Tú crees que fue simplemente un acontecimiento que está ahí como para inspirarnos confianza en Dios? No. Él nos está poniendo esos testimonios en las Escrituras para que tú y yo, de verdad, haya una convicción en nuestro interior que diga, procuraré no faltar, procuraré asistir. Ahora he entendido, Señor, gracias por hablar. ¿Es tan importante estar congregado en un lugar? Sí. Simplemente con el primer punto que me permití decirte. Es un mandamiento del Señor. El Señor manda y nosotros obedecemos. El día que faltamos, hermano, y el día que falte, el Señor lo sabe. Cuando hay razones de fuerza, de importantes, ¿tú crees que el Señor no lo sabe? Él ya lo sabe. Pero yo te estoy recordando algo que tienes que tomar en cuenta. Entonces dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Todos queremos conocer a Jesús, todos queremos ser como Él, pero ¿cómo podemos querer ser como Él cuando no sabemos, no lo conocemos conforme a las Escrituras? Está contradictoria esa situación. Vamos a ver qué dice algo más respecto a congregarnos. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 3, en donde hay dos citas que quiero que compartamos en este mediodía. Capítulo 3, Colosenses, versículos 17 y 23, por favor. Gloria al Señor. Colosenses 3. Citas que tú has oído que las hemos mencionado y hoy las vas a recordar. Dice el versículo 17 en el nombre de Jesús. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que todo lo que hagas de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús.
Cuando uno no conoce la palabra de Dios, hacemos muchas cosas simplemente por hacerlas, sin encomendarlas en la presencia del Señor, y vivíamos pues a nuestra manera. Pero conforme fuimos conociendo la Escritura, el Señor quiere que nos pongamos y nos alineemos a sus mandatos, a su palabra. Y gracias a ello, versículos como este que leímos, 3:17, Colosenses, tú y yo aprendemos que hoy lo que estamos tratando de hacer, lo hacemos en el nombre de Jesús. Esos pequeños detalles, tal vez tú los puedes aprender allá afuera porque alguien te interceptó, te habló de esa cita y ahí se te quedó en la mente y en el corazón. Pero donde estás constantemente escuchando la palabra de Dios es en la congregación. No hay servicio en donde no se lean varias citas bíblicas. Y si en este momento yo me pongo en unos minutos a preguntarte a ti, hermano, hermana, que estás aquí, de algunas citas bíblicas básicas en el conocimiento de la congregación de la iglesia, creo que no vamos a salir bien librados. ¿Y sabes por qué? Minimizamos, hacemos menos la palabra de Dios. Ah, no, pues sí, yo voy. No, hermano, hermana, yo te invito. Grábate, memoriza un versículo diario. Bueno, uno a la semana. Bueno, uno cada 15 días. Bueno, uno al mes. ¿No podrá ser posible que memoricemos un versículo al mes? Al año ya tendríamos 12. Pero es muy espaciado, ¿no crees? ¿El Señor se merecerá eso? ¿Un versículo cada mes? Tú dímelo. ¿Merecerá eso? ¿Sí o no? No, déjalo con ganas, no. Él merece más, ¿no? 2 versículos. 3, 4, 5. No, hermano, ya no le ponga cantidad, no le ponga número. El Señor merece más. Merece un esfuerzo más tuyo y mío. Así vamos aprendiendo la palabra de Dios. ¿Y qué dice el versículo 23? Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón. El venir a este lugar, a la congregación, ¿es de corazón? Yo no lo sé. Te decía al principio de esta plática, de esta palabra, ¿con qué convicción? ¿Qué te trae cada domingo, cada lunes, cada martes, cada viernes, cada jueves? ¿Qué te trae? Tú lo sabes. Yo hoy quisiera, en el amor de Cristo y en el amor propio mío, hermano, hermana, que meditáramos, que pensáramos en verdad. Esto es tan sencillo, en mi opinión, de poderlo oír, pero de poderlo hacer en tu vida. La Biblia es tan maravillosa que así como te habla de cosas celestiales y cosas misteriosas, misterios revelados de Dios a la humanidad, como así como te habla en libros como Apocalipsis, Daniel y otros libros proféticos, de cosas complicadas, difíciles, de revelación, dicen los teólogos, los grandes maestros de la Biblia, de cosas altamente, no, dice, esto no es para cualquiera, son cosas reveladas del Señor. Sí, nosotros que todavía no brincamos a esos niveles, ¿por qué no entendemos una cosa tan sencilla? No dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Hermano, hermana, si un día ya no estás aquí, porque te tengas que estar en otro lugar, vete a un lugar también donde hablen la palabra de Dios. No hagas que por una situación X digas, qué decepción el cristianismo, qué decepción, porque el hermano y la hermana, el que sirve ahí, no tiene esa capacidad de enseñar la palabra de Dios y tomes un camino equivocado. Busca dónde congregarte.
Aquí hay gente que ha estado en este lugar y que por X o Z razón se han ido. Algunas personas han tenido la atención de dar gracias y de salir y decir, hermano, hermana, es que ya por allá en la casa, pues ya hay un lugar que me queda más cerca. Gloria a Dios. Tú lo has visto, aquí hace semanas vino una pareja que se congrega aquí en Nativitas. Estuvieron aquí, compartieron su testimonio. Se le dijo a través del pastor Diego que también llevara saludos, bendiciones a su congregación, al siervo que está ahí pastoreando, y como familia nos vemos, como familia en Cristo. Entonces, qué bonito es, como ya lo leímos, habitar como hermanos, juntos, para cosas buenas. Entonces, si tú estás aquí, pues que el Señor ponga convicción, amor en ti, por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Vamos a leer, vamos a Primera de Pedro, por favor, Primera de Pedro, y dice en Primera de Pedro capítulo 4, ahorita me voy a tomar unos minutos, iglesia, para preguntarles algunas cositas de las cuales les he hablado, y yo creo que ahí me voy a dar cuenta si usted me prestó su atención. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 8. 8 al 10. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Por qué te estoy leyendo esto? Porque te decía, en las congregaciones hay gente que sirve y que en un momento dado el Señor los ha llamado a hacer ese servicio, pero aquí también hay una cuestión que te quiero compartir. La gente que a veces estamos aquí al frente, también hay situaciones que el Señor nos hace notar para los que estamos aquí al frente. Somos administradores, simplemente, como dice aquí, administradores de la gracia de Dios. Y finalmente, cuando surgen problemas, situaciones, diferencias en una congregación, el Señor creo que aquí me está poniendo que yo te diga lo que es un elemento muy importante, el amor. Mira, en nuestras familias seculares, papá, mamá, hermanos, ¿cuántas veces no hemos tenido algún problema entre esposos, entre hermanos, entre primos? No hay familia que no tenga algunas diferencias. Así también en la congregación. Somos una familia en Cristo, somos una familia espiritual. Y Dios quiere que aún en problemas, diferencias grandes, importantes, prevalezca ¿qué? El amor. Prevalezca el amor. Porque dice aquí, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando nosotros estemos llenos de la presencia de Dios y hagamos del amor de Dios lo que nos conduzca en nuestra vida, en la congregación como familia en Cristo, va a hacer que cualquier diferencia la podamos platicar. Cualquier situación que nos haya incomodado, la podamos platicar. Porque de eso se trata. Tú que has tenido problemas en la familia secular, a veces el orgullo, a veces la arrogancia. ¿Para qué le hablo a la esposa? Ella es la que me tiene que buscar. Entre hermanos, ¿y yo por qué me voy a rendir ante el hermano o la hermana? Y eso, en lugar de venir a darle solución a situaciones de ahí, de la familia, en el seno familiar, hacen más grandes esas situaciones que nos separan. No dejemos
No dejemos que nosotros, como una congregación cristiana, proliferen esas situaciones. Si algo estamos haciendo mal los que servimos aquí, platiquémoslo. Y en el amor de Cristo y en el amor de uno, recapacitemos. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor quiere, lo que el Señor anhela, no solamente en esta congregación, sino de todos los lugares. Dice en el 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Lo que te decía hace un momento. Gente que compartimos la palabra, pues que Dios nos ayude a cada momento. Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. ¿Qué dice Gálatas 6:10? Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia ¿de quién? De la fe, a la congregación. Es tu segunda familia, hermano, hermana. Tienes una familia que el Señor te dio, porque te ubicó ahí cuando naciste de mamá, papá, te dio hermanos, te dio familia, te dio esposa, hijos, etc. En eso tú no pudiste elegir. El Señor te lo dio. Pero aquí, tú tienes la oportunidad de elegir. ¿Te sientes bien aquí? ¿Has encontrado el amor, un vínculo importante entre la congregación? ¿Cuántas veces hemos tenido ya convivios desde que andábamos allí de casa en casa, mi hermanita Mari? Años han pasado algunos, el grupo ha crecido por la misericordia de Dios. Tal vez algún día soñamos en un lugar como estos, en que llegara gente de otros lugares como hoy llegan. Gloria a Dios. ¿Anhelamos que la familia en Cristo crezca? Sí lo anhelamos, pero hay estorbos, van a haber inconvenientes. Pero si nosotros vamos aprendiendo de la palabra de Dios día a día, Él nos ayudará. Él hará que con ese amor que ponga en nosotros, que cada diferencia sea platicada, que cada uno ceda en lo que tengamos que ceder para la gloria y la honra de Dios. Hoy, hermano, hermana, tienes una familia en Cristo. Entonces, como familia, tratémonos, apoyémonos, tengamos la confianza de platicar cualquier situación que estemos pasando, sea en forma personal o sea en forma familiar. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo.